Buenos días. Ruego a todas las personas que no son miembros de la corporación o de la Secretaría General que vayan abandonando el salón de plenos. Buenos días. Se abre la sesión extraordinaria del Pleno convocada para el día de hoy. Tiene la palabra el señor secretario. Muy buenos días. Convocatoria de la sesión 5/2022 extraordinaria del Pleno, prevista para hoy, martes 26 de abril de 2022, a sus 9:15. Lugar de celebración, Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles de la Ciudad de Madrid. Características: sesión parcialmente no presencial a través de los medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la corporación. Punto único del orden del día de esta sesión, en el que figura la solicitud número 2022/0602, presentada por 15 concejales del Grupo Municipal Más Madrid, interesando la celebración de un pleno extraordinario, comillas, cuyo único punto del orden del día sea la comparecencia del señor alcalde para aclarar y dar las oportunas explicaciones sobre las noticias difundidas a través de los medios de comunicación relativas a las comisiones otorgadas a raíz de los contratos de mascarillas, guantes y test de autodiagnóstico que en 2020 se tramitaron a través de la empresa pública funeraria de Madrid. Cierre de comillas. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por el Grupo Más Madrid la señora Maestre y un tiempo de 5 minutos. A todos y a todas, en este pleno extraordinario, particularmente importante y particularmente vergonzoso, diría, en la historia del Ayuntamiento de Madrid, que convocamos para que el alcalde responda fundamentalmente a dos preguntas que aún no ha respondido en el último mes desde que se puso en marcha este caso. La primera pregunta: ¿por qué eligieron a estos dos sinvergüenzas entre los miles de empresarios honrados que, según sus propias palabras, ofrecieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid? Y dos, ¿por qué, cuando conocieron el alcance de la estafa millonaria, ocultaron el caso durante más de 1 año y medio? Esas son las preguntas que yo, los medios de comunicación y creo que muchísimos ciudadanos honrados llevan haciéndose más de un mes, y son las preguntas que el alcalde no ha respondido por ahora. Por eso convocamos este pleno, a ver si aquí obtenemos alguna respuesta. El alcalde no ha respondido a estas preguntas, pero sin embargo ha disparado contra todo el mundo. Le persigue la Fiscalía, Más Madrid, el Partido Socialista, le persigue Sánchez, le persiguen los medios de comunicación, le persigue la oposición. Lo mismo, por cierto, que cuando se destapó la trama Gürtel y el Partido Popular, ¿recuerdan esas ruedas de prensa que decían esto es una trama contra el Partido Popular? No que el Partido Popular nos hubiera robado muchos millones de euros a todos los madrileños. Bueno, pues igual está el señor Almeida con la misma cantinela. Y habla usted de muchas cosas, señor Almeida, porque no puede responder a estas preguntas tan sencillas y tan claras que yo le estoy haciendo. Ha intentado huir de este caso como huyen los culpables, señor Almeida, con victimismo e inventando conspiraciones, que viene a ser más o menos la idea de que me persiguen porque lo hago todo bien. Una conspiración contra el señor Almeida. Incluso ha dicho que queremos ganar así lo que no ganamos en las urnas, lo cual me obliga a recordarle una vez más, señor Almeida, que usted es alcalde gracias a un pacto entre despachos, entre 3 partidos, después de perder las elecciones frente a Manuela Carmena y sacando usted el peor resultado de la historia del Partido Popular en la ciudad de Madrid. Usted ha contado a lo largo de sus casi ya 3 años de legislatura con la oposición más responsable y más leal que ha habido en ninguna institución a lo largo y ancho de nuestro país. Y su único pago a cambio de esa responsabilidad y de esa lealtad ha sido oposición, ha sido opacidad y han sido mentiras, señor Almeida. Y va a ser muy difícil que usted crea
que usted pretenda que los madrileños crean que todo esto es un complot para derribarle a usted, precisamente porque los madrileños saben muy bien lo que han hecho unos y lo que hemos hecho otras en los peores momentos de la pandemia. Los madrileños han visto que aquí hay una oposición leal y una oposición responsable, una oposición dura pero constructiva y un gobierno, señor Almeida, que ha traído de vuelta el despilfarro, la corrupción, el clientelismo y hasta el espionaje antes de terminar la legislatura. En 3 años ha traído usted todos los viejos vicios del Partido Popular una vez más a este ayuntamiento. Pero es que además, en este caso, hablamos de uno especialmente complicado y grave en términos no solo políticos, sino también éticos. Aquí de lo que estamos hablando es que en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia reciente, cuando aquí morían miles de personas en Madrid, algunas personas recomendadas, no cualquier persona de Madrid, algunas personas recomendadas llegaban al Ayuntamiento de Madrid de forma preferente y se forraban impúdicamente con los impuestos de los madrileños. Y en ese sentido es un caso en el que estamos viendo cómo de importante se ha convertido en el Ayuntamiento de Madrid venir recomendado, haber nacido en un determinado código postal, haber estudiado en un determinado colegio o en una determinada universidad privada, llegar con contactos y con apellidos, jugar al golf en determinados lugares, ¿verdad, señor Almeida? Ser de buena familia o tener buenos amigos. De eso estamos hablando y por eso está tan indignada, y bien lo saben ustedes, la gente en la ciudad de Madrid. Ustedes nos decían que el mercado era en China un zoco completo y que allí nos cobraban lo que querían por el material que teníamos que traer aquí a España. Y ya sabemos que eso no era así y que más de la mitad del precio de las mascarillas no se decidía en China, se decidía, señor Almeida, en un pisazo del barrio de Salamanca, mientras aquí morían miles de personas cada día. El precio de las mascarillas, señor Almeida, eran las comisiones que la élite madrileña, que los amigos empresarios del Partido Popular, que los aristócratas que tienen contactos con ustedes se han llevado de la manga una vez tras otra. Y ese es el impuesto, señor Almeida, ese es el impuesto que el Madrid que manda, que el Madrid de los duques, que el Madrid de los recomendados le ha cobrado a la gente honrada y trabajadora de esta ciudad. Es el impuesto que el Madrid de los recomendados le ha cobrado a los empresarios honrados que estaban sufriendo con sus negocios cerrados mientras otros se llenaban los bolsillos con el dinero de los madrileños gracias a los contactos con ustedes. Ese es el impuesto del Madrid que manda, que sabe qué teléfono hay que llamar. El Madrid que siempre tiene un acceso preferente al ayuntamiento. Y ese impuesto, señor Almeida, que evidentemente toda la ciudad, todo el país, yo creo, lo ha visto, y por eso repito la enorme indignación que hay en las calles con este caso, porque es un impuesto injusto, porque es un impuesto al que solo pueden acceder algunos, porque los madrileños no pagan impuestos para eso, para llenar los bolsillos de sus amigos. A la mayoría de los madrileños, señor Almeida, señores de este pleno, les cuesta mucho que le cojan el teléfono en el centro de salud y les cuesta mucho que les cojan el teléfono en el 010 y descubren que mientras a ellos les cuesta mucho que les cojan el teléfono en el centro de salud, algunos tienen un acceso directo a los teléfonos más importantes del Ayuntamiento de Madrid y esa también es una explicación que tiene usted que dar en este pleno. Le repito la pregunta, ¿cómo dos sinvergüenzas recomendados por su primo se convirtieron en los principales proveedores del Ayuntamiento de Madrid entre las miles de ofertas que, según sus propias palabras, había de material sanitario? ¿Y por qué ocultaron el caso? Y son dos preguntas que usted no ha respondido y que yo no voy a parar de repetirle hasta que usted dé alguna respuesta. Lo normal hubiera sido, señor Almeida, informar al Consejo de Administración de Funeraria. Y no mientan sobre eso, nunca sucedió. No hay ningún acta, ninguna prueba, ni ninguna documentación que demuestre que ustedes informaron en el seno del Consejo de Administración de Funeraria. Y si tienen ustedes alguna prueba, documento o acta que poner encima de la mesa, la estaremos esperando. Lo normal hubiera sido también, señor Almeida, denunciar la estafa que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid. Pero usted no solo no lo hizo, usted lo ocultó desde hace más de 1 año y medio. No lo denunció a la Fiscalía y tampoco lo denunció a la opinión pública. ¿Y sabe por qué no lo denunció usted ni a la Fiscalía ni a la opinión pública? Porque este caso, señor Almeida, era el caso de su primo. Porque era lo del primo de Almeida,
Un rumor que volaba por los ventideros de Madrid desde hace muchos meses. Lo del primo de Almeida, lo que tan nerviosos les ponía, lo del primo de Almeida. Así se conocía este caso antes de que supiéramos cuáles eran las implicaciones reales y enormes sobre el dinero público de Madrid. Y usted pretende hacernos creer, a nosotros no solo, sino a la ciudad de Madrid, que usted se enteró de lo de su primo precisamente unas semanas antes de que estallara este caso, cuando estalló el caso. Por más dinero que usted se gaste, y luego hablaremos de esto, en untar a medios de comunicación afines con los impuestos de los madrileños, señor Almeida, aquí seguirá habiendo una prensa seria, una prensa libre, que investigue sus desmanes y que llegue hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque gracias a ellos estamos hoy conociendo lo que ha pasado en la ciudad de Madrid. Y termino recordando que usted ha intentado que este pleno no se produjera. Usted ha intentado esconderse de este pleno, de la representación política de la ciudad de Madrid. Como se escondió, señor Almeida, usted en los peores momentos de la peor crisis de su partido, porque ya se va viendo que esconderse es una de las principales actitudes del señor Almeida. Usted nos pidió que retiráramos este pleno bajo la amenaza de repetir en él la misma comparecencia que íbamos a tener en otros momentos. Y esa, señor Almeida, no es la actitud de alguien que tiene la conciencia tranquila. Esa no es la actitud de alguien que puede explicarse con claridad y con total honradez. No salga usted a criticarme a mí o al Partido Socialista o a la Fiscalía. Si no es usted culpable, si está usted tranquilo, si tiene la conciencia tranquila, salga aquí con calma. Explique las contradicciones de sus distintas versiones de este caso y convénzanos, no solo a nosotros, que también, a toda la ciudadanía de Madrid, a la gente de Madrid que está esperando una explicación sensata de lo que ha pasado aquí. Porque si usted sale hoy aquí con otra ridícula actuación victimista, con la tontería de la cacería contra usted, usted va a acabar como todos los que intentaron esa estrategia antes. Usted va a acabar como todos los que han intentado tapar las corruptelas del Partido Popular. Usted va a acabar, señor Almeida, como Aguirre y como Rajoy. Usted va a acabar hundido en los escándalos y derrotado por las urnas en Madrid. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Mixto el señor Cueto y un tiempo de 3 minutos. Si me paso, igual me lo pillas. Buenos días a todos. Posiblemente esta sea la intervención más importante y más dolorosa que yo vaya a hacer en lo que queda de legislatura, por la gravedad del tema y por tener que pedirle a usted, señor alcalde, la dimisión o el cese de personas a las que considero grandes profesionales, a las que aprecio personalmente, pero que en esta ocasión no están haciendo lo que deberían. Me queda poco tiempo en política, 1 año y 1 mes. Desde septiembre pasado, después de más de 30 años de servicio, me puedo jubilar con el 100% de la pensión, privilegios de los funcionarios, y ha pesado más mi compromiso cuando acepté ser concejal o con mis compañeros de Recupera Madrid, para no dejarlo anticipadamente. Si algo da sentido a este último servicio público, así lo siento yo, es por actuar con absoluta libertad de conciencia. Lo que ha pasado aquí es de sobra conocido. Mientras miles de enfermos morían, otros se enriquecían obscenamente. Coches de lujo, yates, mansiones, Rolex. No dudamos de que ni usted ni su equipo se hayan llevado dinero alguno. Estamos seguros de que no es así. Pero hay muchas maneras de ganar influencia e intercambiar favores sin dinero. Por su culpa, invigilando, se han estafado muchos millones a los madrileños y eso exige responsabilidad política. Esa responsabilidad alcanza 2 momentos, en la compra y la reacción posterior. Además del contexto, además de los precios disparados, además de la ruptura del mercado, además de los contratos de emergencias, nosotros, a diferencia de otros proveedores, entendemos que con estos hubo compadreo, negligencia, posiblemente trato de favor
y ya sabremos si otros delitos. Este caso no lo tratamos igual que otro timador que estafó al ayuntamiento, el tal Salomón, creo que se llama, neoyorquino. Ustedes a ese sí le persiguieron, ahí sí fueron a la policía. Pero aquí, y usted le va a pesar eso, mal que lo niegue, estaba su primo. Y su primo, además, señor Almeida, no era cualquiera, no era como el señor Medina, traficante de carne. Ya sabemos de qué carne trafica. Era administrador único de la Bec Pharma SL, una empresa especializada en comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. Su primo sabía lo que hacía. Es del sector sanitario. A los golfos conocidos o amigos de su primo, además, les pagaron el transporte. Fueron negligentes, descuidados, torpes, malos gestores. Los supuestos proveedores de Malasia no colaboran, el de Nueva York está desaparecido, parece una broma, salchichón, como ya le han bautizado los madrileños, al lado de tanto chorizo, y el tal Salomón con una identidad falsa. ¿Pero en qué manos estamos? Y después, yo creo, sinceramente, creo que usted ha ido ocultando la verdad, que es lo más parecido a mentir, cobardemente, escapar, como cuando dejó tirado a Pablo Casado por un espionaje que nunca existió. Eso es una deslealtad. Ustedes es un estilo, pero además no solo les dieron el correo de Matilde, a mí me lo dieron cuando me plantearon donaciones. Habla con Matilde, que canaliza todo. Pero es que aquí no fue solo eso. Es que aquí después los WhatsApp de Elena Collado son humillantemente zalameros y empalagosos. Pava, diría ella. Les abrió las puertas para el fraude. Durante meses, en una relación que jamás hemos visto en la Administración. Les firmó una carta de aval, le pidieron una medalla, usted les agradece una donación que hemos pagado a precio de oro, utiliza alevosamente el apoyo de grupos con WhatsApp con media hora a medianoche, utiliza arteramente otros casos para no hablar de sus escándalos, hablemos de los suyos. Y luego, un año callados, con la excusa absurda, que me la han contado, es que estaba actuando la Fiscalía. Pero vamos a ver, ¿actúa la Fiscalía o no actúa la Fiscalía? El Ayuntamiento se puede personar. Sí se puede personar. Han posibilitado el alzamiento de bienes que ahora dificulta la recuperación. ¿Por qué? Porque de no ser por los bancos, de no ser por la Fiscalía, de no ser por el servicio de blanqueo, ustedes no hubieran dicho nada. Aquí no hubiera pasado nada y se hubieran ocultado gigantescos fraudes. Les hacemos, señores, y a usted como máximo responsable, responsables de cada euro que no se recupere. En el día de ayer, nuestro grupo ha solicitado también personarse en la causa porque creemos que hay responsabilidades en el Ayuntamiento que la Fiscalía no ha perseguido. Creemos que el Ayuntamiento es a la vez víctima y algunos de sus directivos presuntos culpables. Y vamos a intentar que lo haga el juez y tras su réplica continuaremos. Gracias. Gracias. Tiene el turno de palabra por el Grupo Socialista la señora Espinar y un tiempo de 3 minutos. Muy buenos días a todos. Creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Es pedir perdón a todos los madrileños por el espectáculo que llevamos dando meses, señor Almeida. Porque el Partido Popular ha vuelto a entender las instituciones como suyas y se ha olvidado para qué sirven realmente. Y no se merecen los madrileños que llevemos meses con plenos hablando de espionajes, de corrupción, de servicio público como utilización para, señor Almeida, yo le rogaría, por favor, ya que ha demostrado no tener ninguna dignidad, por lo menos demuestre que tiene educación y respeto. Es algo que le agradecería porque de verdad es muy difícil intervenir, señor presidente, es muy difícil intervenir con una persona coreando constantemente por lo bajo. No es justo. No es justo lo que están haciendo ustedes con el Ayuntamiento. No es justo para los que creemos en la política
como un servicio público para los que disfrutamos la política porque entendemos que ayudamos a mejorar la vida de las personas. No es justo para los madrileños lo que están haciendo, y no lo es, señor Almeida. Y quiero pensar que en algún momento, antes de que usted perdiera el Oremus, usted entendía la política como algo así. ¿Y qué le ha pasado? ¿En qué momento se ha vendido a los intereses de su partido? Porque es lo único que ha hecho. Llevamos 2 años y medio con un alcalde que no ha ejercido como tal y que solo utiliza este ayuntamiento cuando beneficia a los suyos. ¿Qué está pasando? Es sorprendente, señor Almeida, que un abogado del Estado, que el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, se deje timar 6 millones de euros. 6 millones de euros que iban a ser 11. Que iban a ser 11 millones de euros, pero como tuvieron que devolver material, son 6 millones de euros. Y se los ha dejado timar un alcalde, un abogado del Estado. Es sorprendente. Señor Caravante, por favor, yo le rogaría al señor presidente que ejerciera sus competencias, aunque solo fuera por un día y un ratito. Porque es que es muy complicado. Yo entiendo que son los suyos, señor Fanjul, pero es que usted vela por el buen funcionamiento de este pleno. Me sigue pareciendo sorprendente que usted, señor Almeida, no se enterara de nada de lo que pasaba a su alrededor, de nada de lo que hacía su equipo más directo. Es sorprendente que todo su entorno, que está sobradamente preparado, no se enteraran de absolutamente de nada. De nada. Es sorprendente que entre la estafa de este ayuntamiento, que se llevan 6 millones de euros porque no pudieron llevarse 11, que se llevan 6 millones de euros, la estrategia judicial de este ayuntamiento sea no presentar ni medidas cautelares. Señor Almeida, ¿cómo va a defender a los madrileños? ¿Me puede contar cuál es la estrategia que van a seguir judicial? No han pedido ni medidas cautelares. Mire, señor Almeida, le considero en lo profesional suficientemente capaz como para controlar y fiscalizar todo lo que hace su equipo de gobierno. Y no puedo olvidarme de 2 cosas que yo considero fundamentales. La primera, su trabajo es precisamente evitar que pase lo que lleva pasando meses en este ayuntamiento. Su trabajo es precisamente que su partido no venga a enfangarlo todo, no venga a pervertir las instituciones y hacer de la política lo más ruin que se ha visto nunca. Ese es su trabajo. Y su trabajo es también no mentir, señor Almeida, no mentir, y lo lleva haciendo desde el 17 de febrero hasta estoy convencida que hoy mismo también lo hará. Mire, de hombres es equivocarse, decía Cicerón, y de locos, señor Almeida, persistir en el error. Verá, si todo es correcto, estoy segura que cada cosa que le voy a preguntar a continuación va a tener su oportuna explicación. ¿Qué papel jugó su primo? ¿Qué relación tiene su primo con la señora Matilde García Duarte para que él la llamara a ella en vez de a usted? Ella, Matilde Duarte, que habla con su primo, le cuenta la posibilidad de contratar a través de Medina y Luceño y no le cuenta nada, señor Almeida, ¿de verdad? En un momento donde la prioridad era conseguir material sanitario, llega a su coordinadora de alcaldía un contrato con una donación como no se había visto nunca antes y no le cuenta, le llega de la mano de su primo y no le cuenta a usted absolutamente nada. ¿Entiende lo complicado que es creerse eso, señor Almeida? Segundo, cuando ya usted por fin se da por enterado que el Ayuntamiento de Madrid contrata con Luceño a través de su primo, ¿no le suena de nada la vinculación del personaje con una trama que su partido conoce muy bien, como es la trama púnica? ¿No le suena la famosa carpeta Marrones Luceño? ¿No le suena de verdad, señor Almeida? A la concejala de Hacienda, más conocida como Engra, o a la delegada de Seguridad, Inma, ¿no le saltaron todas las alarmas al ver el nombre de Luceño detrás de esta operación? ¿A Elena Collado tampoco le sonaba de nada ese nombre? Tercero, ¿por qué llamó usted al señor Medina antes y no después de que se firmara el contrato para agradecer la donación? Mintió. Y lo dijo después, señor Almeida, no se acuerda ni de las cosas que dice ni se desdice, porque usted prefirió mentir en primer lugar. Y cuando le pillamos, cuando los medios de comunicación le pillaron en la mentira, usted lo que hizo es cambiar su versión. Pero en ningún caso se le pasó por la cabeza decir la verdad al alcalde de Madrid. En ningún caso. Cuarto, ¿por qué nos contó que se facilitaba a todos los empresarios en aquellas fechas que ofertaban material sanitario la misma dirección de correo? Cuando Medina negó que se le diese un correo
y habló y afirmó y dijo que lo que se le facilitó es un número de teléfono, es más, el número de teléfono de Elena Collado, nada más y nada menos que el número de teléfono de la número 2 de la delegada de Economía y Hacienda de este ayuntamiento, nada más y nada menos que el número de teléfono de la directora general de contratación del Ayuntamiento de Madrid. ¿A qué empresarios, además de Luceño y de Medina, se les ha facilitado ese teléfono? ¿Cómo era el correo tipo que se facilitaba para que llegaran esas ofertas al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuál era? Estoy convencida que lo dio muchísimas veces. Tiene que sabérselo así. El correo, señor Almeida, el correo. Quinto, sabemos que hizo un aval a Luceño y a Medina que lleva su firma. Dicen ustedes que ese aval era un procedimiento normal, rutinario. ¿Por qué, siendo un procedimiento tan rutinario, no tenían un aval tipo? ¿De verdad pactaron con todos la gente con la que contrató el número de sellitos que llevaban, las firmas que se ponían, los encabezados, cuántas banderitas iba a llevar ese aval? ¿De verdad lo hacían, ese trato individualizado con cada empresa que ustedes contrataron? Demuéstrenlo, saquen las cartas, señor Almeida. Sexto, ¿por qué se pagó el viaje a China de los suministros? ¿Por qué se pagó? Si escuchara, no tendrían por qué repetirle constantemente las preguntas, señor Almeida. ¿Por qué se pagó el viaje a China de los suministros sanitarios de ese contrato, solo de ese contrato, de ningún contrato más? ¿Por qué se aceptó la oferta más cara para el Ayuntamiento de Madrid, señor Almeida? Séptimo, ¿por qué no convocó nunca la comisión de seguimiento del convenio entre la funeraria y el Ayuntamiento? ¿Por qué nunca se convocó? Ni cuando hubo sospechas de la estafa de este contrato, ni cuando hubo sospechas de la estafa del contrato de Nueva York. Nunca se convocó. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué cuando hubo sospechas en el contrato de la estafa a Nueva York acudieron enseguida a la Fiscalía, pero con este se quedaron mirando las musarañas? ¿Qué diferencia un contrato de otro? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se convocó esa comisión de vigilancia? Octavo, ¿por qué este contrato, señor Almeida, tarda un año en ser visado por la Junta de Gobierno cuando la ley de contratos le obliga a un mes? ¿Por qué tarda un año? ¿Por qué no empiezan a armar el expediente hasta que Elena Collado es llamada a hablar como testigo ante la Fiscalía? ¿Por qué pasan este contrato con un listado de otros 22 en los que hay una petición expresa del gerente de la funeraria que pide que ese listado quede fuera del orden del día de esa Junta de Gobierno? Un año después. ¿Por qué, señor Almeida? ¿Por qué? ¿Por qué insiste usted en decir que todos los grupos estábamos informados cuando no es verdad? Hoy le he traído todas las actas de los consejos de administración de la funeraria y se las voy a hacer llegar para que cuando tenga un rato se las lea. No hay ni una sola mención de este contrato ni de su intervención de la Fiscalía en ninguna acta del Consejo de Administración, en ninguna. Si las hay, se las he traído, señora Imma. Si miento, señor Caravante, por favor, saquen las actas en las que ustedes se informan. Yo ahora mismo le voy a entregar en las que no se dice ni una sola palabra. Y décimo y último, señor Almeida, ¿cómo es posible esa familiaridad entre Engra, entre Inma, entre Mati, entre Charo, entre Alberto y entre Luis, señor Almeida? ¿De verdad entablaron un trato personal y tan directo con cada uno de los empresarios con los que contó este ayuntamiento en los primeros meses de la pandemia? ¿De verdad se mandaban fotos de WhatsApp cuando estaban en el supermercado comparando guantes? ¿De verdad lo hicieron con todos? ¿De verdad? ¿De verdad tenían la confianza como para que un comisionista de los que ustedes contrataron a las 11 de la noche les pida un salvoconducto para moverse libremente y a las 8 de la mañana los tenga? ¿De verdad lo hicieron con todos, señor Almeida? Demuéstrenlo, demuéstrenlo. Señora Sanz, demuéstrenlo. Nada encaja, señor Almeida, nada encaja. Ni siquiera encaja el hecho de que no haya querido hablar de esto. Usted, aquel portavoz, hombre locual, campechano, que hacía sus chascarrillos, que convocaba una rueda de prensa día sí, día también, ha decidido callarse. Ha decidido no decir nada y cuando habla lo que ha decidido es mentir. Y no es que nos mienta a nosotros, que ya es grave, es que está mintiendo a los madrileños, que es a quienes se deben. Y les ha mentido constantemente. Ha optado por convertirse en la plañidera de España para vergüenza de todos los que sí queremos defender el dinero público, para todos los que sí queremos que ese dinero sea devuelto a todos los madrileños. Señor Almeida, reflexione.
porque en todo este proceso usted ha alzado más la voz contra Pedro Sánchez que contra los que se supone le han robado 6 millones de euros y usted no se enteró. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores concejales, comparezco en un pleno extraordinario al que se han acumulado comparecencias solicitadas tanto por el Grupo Mixto como por el Grupo Municipal Socialista, pleno extraordinario instado por el Grupo Municipal de Más Madrid para dar explicaciones acerca del contrato que en estos momentos está en los juzgados. Permítanme decir en primer lugar que frente a aquellos que dicen que he estado desaparecido, he dado más de 10 ruedas de prensa a lo largo de todos los días desde que apareció esta noticia en un medio de comunicación. Difícil decir que estoy desaparecido. Pero voy a estructurar esta comparecencia en 3 cuestiones distintas y que creo que son trascendentales. En primer lugar, todo lo relativo al contexto y la situación en la que nos encontrábamos. En segundo lugar, la tramitación y aprobación del contrato. Y en tercer lugar, una cuestión sobre la que ustedes curiosamente no se han pronunciado en ningún caso, que son precisamente las diligencias instruidas por la Fiscalía, quizás porque como exonera de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento y a cualquier persona que trabaja en el Ayuntamiento, para ustedes la Fiscalía es lo de menos en esta cuestión. En relación con el contexto y la situación en la que nos encontrábamos, acuérdense ustedes que el Gobierno de la Nación nos dijo que no iba a haber más de 1 o 2 casos, que a continuación convocaron esa manifestación del 8 de marzo, al cual las ministras acudieron con guantes de látex, donde nos insistieron que no iba a haber demasiados problemas. Acuérdense que el estado de alarma se declara el 14 de marzo por parte del Gobierno de la Nación, pero que el 10 de marzo este ayuntamiento ya tomó medidas que se ayudaron a salvar vidas frente al criterio precisamente del Gobierno de la Nación. Y por eso el 11 de marzo le envié una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitándole que por favor nos suministrara material para que nuestros servidores públicos pudieran salir a la calle. Lo hice porque el 2 de marzo el Gobierno de la Nación, ese del no va a haber más de 1 o 2 casos, decidió que ninguna empresa podía suministrar material a ninguna otra administración que no fuera el Gobierno de España. La respuesta que recibí fue el 18 de marzo por parte de Salvador Illa, y en la mejor tradición del Gobierno de España en aquellos momentos dijo: sálvese quien pueda, pueda usted salir a los mercados y sea usted el que consiga todas las mascarillas para sus servidores públicos. Cuestión precisamente la que hicimos. Por cierto, muestra de ese trato del Gobierno de la Nación es que el 23 de marzo le envié una carta a una directora general hoy imputada por fraudes en contratos por valor de 310 millones de euros, diciéndole que nos proporcionaban material o que la funeraria no tenía capacidad para seguir haciendo su trabajo. ¿Saben ustedes cuál fue el trato del Gobierno de España hacia este ayuntamiento? Que 2 meses después, nos respondió diciendo que habláramos con la Asociación Nacional de Empresas Funerarias. Y ese era el contexto, en una situación en la que efectivamente morían cientos de personas al día en Madrid, en la que tenemos una administración como es el Ayuntamiento, que no tiene prácticamente ninguna competencia en materia de sanidad y que, por tanto, muy difícilmente podía acceder al conocimiento preciso y adecuado de lo que era la tramitación de contratos de adquisición de productos sanitarios. Ese era el contexto en el que en aquel momento nos movíamos, y conviene no olvidarlo, y conviene no olvidar las dificultades que tuvimos todas las administraciones para acceder al material y que tuvimos que negociar en condiciones que son del todo ajenas al funcionamiento ordinario de una administración. En relación con lo que es la tramitación del contrato y, por tanto, en relación con cómo se accede al contrato en el Ayuntamiento de Madrid, ustedes insisten machaconamente en mi familiar. Ustedes insisten machaconamente en tratar de manchar su nombre. Y mi familiar hizo exactamente lo que acaba de reconocer el señor Cueto que hizo con Matilde García Duarte, que era únicamente facilitar en este caso una dirección de correo electrónico. Ha quedado acreditado por la investigación de la Fiscalía que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y en segundo lugar, además, ha quedado acreditado, y no hay ningún género de duda, que por supuesto no conocía de nada a Luis Medina, que por supuesto lo único que hizo fue a través de una conocida común
proporcionar una dirección de correo electrónica pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid. Se limitó exclusivamente a eso. Y, por cierto, como también Luis Medina ha reconocido, aunque ustedes quieran obviarle, tampoco tenía ningún conocimiento conmigo. De ninguna manera nos habíamos conocido, más allá de decir que una vez me saludó con ocasión de una exposición de fotos. Insisto, el punto de entrada efectivamente fue que a través de una conocida común, sin tener ninguna relación con un familiar mío, mi familiar proporcionó, al igual que ha reconocido el señor Cueto, una dirección de correo electrónica pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí se hace la negociación de ese contrato. El marco en el que nos movíamos, el marco normativo, no lo había fijado el Ayuntamiento de Madrid. Lo había fijado el Gobierno de la Nación, que había autorizado las contrataciones de emergencia y había dictado un Real Decreto al cual en todo momento este Ayuntamiento se acomodó, sin que se haya denunciado irregularidad alguna, a pesar de que ustedes traten de señalar y de manchar a una persona admirable como Elena Collado, que lo único que hizo fue trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, para tratar de que nuestros servidores públicos, nuestros más de 10.000 servidores públicos, pudieran salir a la calle con los equipos de protección. Y en ese momento, lo que decidimos es hacer un convenio con la empresa de servicios funerarios que nos permitía una doble cuestión. En primer lugar, que hubiera un mecanismo que nos diera más agilidad para poder acceder a esas compras y, en segundo lugar, además, que todos los grupos municipales estuvieran debidamente informados en todo momento de los contratos que se cerraban y se tenían que aprobar, porque todos esos contratos fueron aprobados, aunque ustedes renieguen en este momento, por parte del Consejo de Administración de Funeraria. Y a los que formaban parte del Consejo de Administración, especialmente al Grupo Socialista y al Grupo Más Madrid, han dicho estos días que si hubieran sabido que estaban Luis Medina y Alberto Luceño detrás, a lo mejor no hubieran votado a favor. Pero yo les digo, ¿les pareció escandaloso el precio en aquel momento? Porque hay un dato objetivo. Ustedes conocían los precios que se estaban pidiendo al Ayuntamiento de Madrid. Y no solo no dijeron nada del precio, sino que felicitaron a Elena Collado por haber podido cerrar ese contrato. ¿Por qué no les llamó la atención el precio entonces y no dijeron absolutamente nada en su responsabilidad como consejeros, señor Silva, señor Barbero? Nos gustaría que nos lo explicaran, porque en aquel momento sencillamente no había mercado y por tanto era muy difícil comparar los precios. O, señora Maestre, le preguntó usted a la señora Colau cuando la visitó hace unos días por qué adquirió geles hidroalcohólicos mucho más caros que el Ayuntamiento de Madrid. Yo no tengo ninguna duda de que la señora Colau intentó comprar el material también lo antes posible. Por cierto, fruto de este contrato, fuimos la primera administración que dotó de material a todos los empleados públicos, tanto de mascarillas, de guantes, como la primera administración que estuvo en condiciones de hacer test a todos sus empleados públicos. Porque frente a lo que ustedes manifiestan en relación con la estafa de los materiales, que por cierto el fiscal no apunta por ahí, por mucho que les moleste, las mascarillas no tenían absolutamente ningún problema, eran mascarillas FFP2 y reutilizables. Respecto de los guantes, vaya connivencia la de este equipo de gobierno y la de Elena Collado, que en 3 días consigue que nos devuelvan 4 millones de euros porque no se ajustaban a las prescripciones técnicas. Y en tercer lugar, respecto de los test, hubo una partida que efectivamente tenía un índice de fiabilidad del 66%. Por cierto, que se aplicó por bastantes administraciones test con índices de fiabilidad inferior al 66%. A mí lo que me gustaría saber también es dónde está esa partida de test que el señor Illa compró por valor de más de 55 millones de euros y que era absolutamente inservible. Y aquí se negoció con Leno para que efectivamente se nos dieran los reactivos necesarios para que esa partida de test que estaba en el 66% pudiera ser utilizado. Y finalmente conseguimos que se llegaran los reactivos. Y me pregunta en relación al contrato la señora Maestre, que por qué se eligió a esta empresa. Sencillamente porque garantizaba material de calidad y porque garantizaba que estaba en Madrid en 20 días. Y fueron las dos condiciones que se tuvieron en cuenta, porque eran los que nos garantizaron que en 20 días había 1 millón de mascarillas en la Ciudad de Madrid, y efectivamente hubo 1 millón de mascarillas en la Ciudad de Madrid, y en segundo lugar, porque además nos lo garantizaba que estuviera en 20 días. Creíamos en aquel momento
No tuve participación en esa negociación, pero respaldo total y absolutamente la negociación de Elena Collado, que quede aquí bien claro. Estoy seguro de que Elena Collado tuvo la convicción de que era la mejor oferta porque proporcionaba 1 millón de mascarillas, insisto, cuya calidad no se ha discutido y además proporcionaba que estuvieran en 20 días en la Ciudad de Madrid y, por tanto, que fuéramos la primera administración que pudiera equipar a todos sus empleados públicos. Ahí tiene la respuesta, señora Maestre, como ya he dicho anteriormente, por cierto, aunque usted no me haya querido escuchar, a por qué se produjo la adjudicación, en este caso a la empresa Leno. Por cierto, para descartar cualquier otra duda, nosotros en ningún momento pagamos un solo euro ni a Alberto Luceño ni a Luis Medina. Todas las cantidades pagadas por el Ayuntamiento de Madrid fueron a la empresa Leno, porque esto hila con la siguiente pregunta que me hizo, señora Maestre, que por qué no lo denunciamos. En primer lugar, porque nosotros no sabíamos el cobro de comisiones que se había producido desde Leno hasta estas dos personas. Pero en segundo lugar, señor Barbero, luego la señora Maestre me vuelve a hacer esta pregunta. ¿Tiene usted la oportunidad de decirle a la señora Maestre que la retire? Porque si no la retira, va a quedar usted como un deshonesto y un mentiroso. Vamos a traer las pruebas que acreditan que usted tuvo conocimiento preciso y exacto, tanto del momento en que hubo comunicación de la Fiscalía Anticorrupción como el del momento en el que Elena Collado prestaba declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, como el señor Silva ha tenido la decencia de no negar en ningún momento que se produjeron esas llamadas. Por tanto, si no quiere quedar... Señora Maestre, por favor, no grite que no está en una capilla. Señor Barbero, por favor, le vuelvo a decir lo mismo. Tiene usted la oportunidad de que la señora portavoz de Más Madrid retire esa pregunta. Solo voy a dar un dato objetivo. La señora Collado, en su declaración ante la Fiscalía, pregunta literalmente al fiscal hasta dónde puedo contar a los grupos municipales porque están preocupados por esta cuestión. Difícil es que los grupos municipales estuvieran preocupados por esta cuestión si no tuvieran conocimiento de esta cuestión. Se lo pregunta Elena Collado al fiscal. Señor Barbero, insisto, tiene usted tiempo para no quedar como un mentiroso y como un deshonesto como esta cuestión. Y en tercer lugar, una cuestión sobre la que ustedes no se han pronunciado en ningún momento porque no les interesa. Como no les interesa que ayer Luis Medina, en su declaración, reconociera que el contacto con el Ayuntamiento de Madrid se hizo a través de un correo electrónico. De eso tampoco han comentado ustedes absolutamente nada. De eso ustedes que me han dicho que yo mentí porque no era por correo electrónico, sino era por llamadas. Ayer Luis Medina reconoce que es por correo electrónico y eso les es indiferente. La Fiscalía inicia unas diligencias previas en el mes de noviembre del año 2020. Tras lo cual solicita una serie de documentación al Ayuntamiento de Madrid, que enviamos esa documentación a la Fiscalía. Tras lo cual cita como testigo a Elena Collado. Tras lo cual realiza una serie de diligencias. Conclusión después de 17 meses de investigación, que el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado y que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni el Ayuntamiento como institución, ni ninguna persona que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid, ni por supuesto mi familiar. ¿Ustedes tienen alguna duda de la profesionalidad del fiscal que llevó esta instrucción? Lo digo porque si el fiscal que llevó esta instrucción ni siquiera llamó a declarar ni a mi familiar ni a mí para que explicáramos los posibles vínculos que hubiera, ¿por qué consideran ustedes que es así? Quizás porque el fiscal entendió que no había absolutamente nada irregular ni en mi actuación ni en la de mi familiar, por mucho que a ustedes les moleste. Pero vuelvo a reiterar, ¿qué tienen ustedes que decir a 17 meses de investigación en la Fiscalía en la que se exonera de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid? Insisten ustedes en un argumento, que es la culpa invigilando, señor Cueto. Señora Maestre, me acusa usted de estar nervioso y estar callado. Su silencio es estruendoso, señora Maestre, pero espero que aproveche su turno para pedir perdón a los madrileños porque ayer dos compañeros suyos de gobierno se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Señor Cueto, usted que me exige responsabilidades por culpa invigilando, ¿qué tiene que decir usted, la mano derecha de la alcaldesa, la persona de la alcaldesa en el Consejo de Administración de Madrid Destino, en el que dos concejales cometieron presuntamente delito de malversación de caudales públicos y prevaricación y que ayer se les abrió juicio oral? ¿Va usted a dimitir? ¿Va usted a pedir perdón? ¿Va usted a asumir alguna responsabilidad? Señora Maestre, ¿va a decir usted algo a todos los madrileños? Usted
que es tan locuaz en este caso, y no me parece mal, no la critico. ¿Pero va a aplicarse usted el mismo rasero que nos está pidiendo a los demás? ¿Va usted a decir algo sobre Carlos Sánchez Mato y sobre Celia Mayer? Dicho de otra manera, ¿va a exigir, señora Maestre, va a pedir primero perdón? ¿O va a exigir usted a la ministra Irene Montero que cese de sus cargos públicos a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer? ¿Va a tener usted la decencia, la dignidad y la ejemplaridad de pedir el cese de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer? ¿O va usted a mantener el silencio que la caracteriza en esta cuestión? Porque me dice que yo he estado en una conducta en la cual lo que ha aludido es a una conspiración. Permítame que tire de memoria, señora Maestre. Cuando se produjo la imputación de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ¿sabe cuáles fueron sus palabras literales? Esto es una maniobra orquestada por poderes mediáticos, políticos y judiciales para acabar con el gobierno de ahora Madrid. Literalmente dijo usted eso. Con la diferencia, ¿sabe cuál? Que en este momento no hay nadie imputado del Ayuntamiento de Madrid ni señalada su responsabilidad y que en este momento 2 compañeros con los que usted se sentaba en la mesa de Junta de Gobierno se sentaron ayer en el banquillo de los acusados. A ver si es capaz de hablar a los madrileños y decirles algo a este respecto. Y usted, señor Cueto, ya me contará qué piensa de la culpa invigilando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Municipal Vox el señor Fernández y un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. A mí, de este pleno extraordinario, hay 3 cuestiones que me interesan especialmente. La primera cuestión, ¿hicimos lo correcto los consejeros de funerarias al votar a favor de estas operaciones de compra de material sanitario? La respuesta es sí. Indudablemente hicimos lo correcto. Teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos entonces, teniendo en cuenta la información que teníamos entonces, hicimos lo correcto. Porque lo prioritario era salvar vidas. Y yo entendí entonces y entiendo ahora que no había un modo mejor. Dicho esto, ¿qué significó nuestro voto a favor en aquellos consejos? Solo el apoyo para la compra de material sanitario en base a las circunstancias, las condiciones y la información que teníamos entonces. También una muestra al equipo de gobierno de funerarias para que llevara adelante esa compra de material sanitario. ¿Y qué no significó en ningún momento ese voto a favor? No significó ni validar actividades ilegales posteriores, ni los errores posteriores que se pudieran haber cometido. No supuso ese voto a favor validar ni supuestas comisiones ilegales, ni supuestos blanqueos de capitales, ni supuestas malversaciones de fondos, ni supuestas falsedades documentales, ni supuestos alzamientos de bienes. Por eso, tengo que decir que yo estoy orgulloso de mi voto a favor, porque sé lo que sí apoyé y sé lo que no apoyé, porque en conciencia considero que ayudé a salvar vidas. Segunda cuestión, ¿ha de asumirse alguna responsabilidad política en este caso por lo ocurrido? A día de hoy, estos son los hechos. Alberto Luceño y Luis Medina son personas ajenas al Ayuntamiento. Son los únicos querellados, investigados ahora en el juzgado por este caso. Han reconocido en Fiscalía que ocultaron las comisiones que iban a cobrar al Ayuntamiento. Han intentado, en algún caso, alzar bienes para evitar su responsabilidad. Y el Ayuntamiento a día de hoy es perjudicado en el procedimiento penal. Por tanto, a día de hoy, a mi juicio, no cabe exigir responsabilidades políticas. A día de hoy. Solo podrían exigirlo los líderes de la demagogia, los de siempre, lo que utilizan cualquier caso, cualquier hecho para hacer política, incluso cuando son situaciones tan extremas como las que vivimos en aquel confinamiento.
Por eso yo a los demagogos de la izquierda les pregunto, ¿en conciencia habrían votado en contra a día de hoy? ¿Habrían votado en contra a día de hoy en aquellos consejos? ¿Ustedes hubieran negociado mejor las condiciones? Hubieran ido a los proveedores y hubiesen dicho, es que las mascarillas a 6 euros nos parecen caras. En ese momento los proveedores dicen, no se preocupen, si ese me las compra 9. Y nos hubiésemos quedado sin mascarillas. Y hubiésemos puesto en riesgo la vida de funcionarios, policías municipales, bomberos y miembros de Protección Civil y SAMUR. Tercera cuestión, ¿qué enseñanzas, que es lo que a mí más me importa, qué enseñanzas podemos obtener de lo ocurrido para futuras operaciones de compra de material sanitario o de lo que sea en contratos de emergencia en una situación normal? Pues a mí lo que me importan son 2 enseñanzas fundamentalmente. La primera, en Madrid sobran los luceños, los Medinas, los Piqués, los Cosmos, los Rubiales. En Madrid sobran estos personajes que vienen solamente a aprovecharse, personajes inmorales, que no les importa jugar con la vida de la gente si pueden obtener una buena comisión. Porque personajes de estos atacan la reputación de Madrid, la buena reputación de Madrid, que hay que preservar a toda costa. La buena reputación de Madrid está por encima de cualquiera de nosotros, también de usted, señor alcalde. Hay que protegerlo a toda costa. Estos personajes deberían tener prohibida la entrada en este ayuntamiento. Deberían tener prohibida la contratación con este ayuntamiento para disuadir a los comisionistas e intermediarios corruptos y para proteger a los comisionistas e intermediarios honrados. Y la segunda enseñanza de cara a futuro, la información de los contratos de emergencia. A lo mejor esto nos tiene que enseñar que en el futuro, entre la información fundamental, aparte del precio, en este caso de las mascarillas, cómo se va a hacer la operación, también tendría que incluirse los nombres de comisionistas e intermediarios y los precios que se van a cobrar por estas personas por esas operaciones. Porque la transparencia al final es lo fundamental y no es una formación muy complicada, porque el comisionista, el intermediario que va a hacer la operación sabe perfectamente el precio que va a cobrar. Y de esa manera nos podríamos haber evitado todo esto. Repito, las circunstancias de entonces eran excepcionales. Yo hubiera hecho lo mismo, porque el momento no permitía hacer otras cosas y porque para mí, como digo, fue y siempre será salvar vidas lo prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Tiene el turno de palabra por el Grupo Ciudadanos la señora Villacís y un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias a todos y efectivamente hoy es un día importante y estamos en pleno mes de abril y yo comprendo que en un mes como el de abril nos resulte muy complicado hacer un ejercicio que yo creo que es indispensable hacer en este caso, pero que nadie está haciendo. Creo que es indispensable que seamos capaces de abstraernos y que empecemos a contextualizar cuál era la situación cuando se tomaron las decisiones que hoy son objeto de investigación. En Madrid, en esos momentos, llegaron a morir 591 personas. 591 personas estaban perdiendo la vida. Yo les voy a volver a decir esta cifra porque a lo largo de toda la pandemia se han dicho tantas veces las cifras que hemos llegado a inmunizarnos al hecho de cuántas familias estaban perdiendo un ser querido.
591 personas. Quiero recordarles que por primera vez se restringían los derechos y libertades de los madrileños. Por primera vez se metía a la gente en sus casas. Quiero recordarles que todos nosotros teníamos miedo. Y quiero utilizar esta palabra porque es la que verdaderamente retrata cómo estamos viviendo la situación. Quiero compartir con ustedes la pesada losa que supone la carga y la responsabilidad de tener que de proteger a los madrileños y también a nuestros empleados. Quiero compartir con ustedes que dormíamos muy pocas horas, quiero compartir con ustedes que estábamos absolutamente angustiados y desesperados ante la situación que estábamos viviendo y ante la cual, voy a reconocerles, nos sentíamos impotentes. Quiero recordarles que nunca antes habíamos sufrido una pandemia mundial. Quiero recordarles que mientras le pedíamos a todos los madrileños que no saliesen a la calle, nosotros mandábamos a nuestros trabajadores a la calle para velar por todos los madrileños. Quiero que piensen en el miedo que sentían los bomberos, el miedo que sentía un policía, el miedo que sentía una persona que estaba en ese momento trabajando en el SAMUR, porque él sí que tenía que salir a la calle y luego tenía que volver a su casa con los seres queridos. ¿Se imaginan la responsabilidad que sentíamos en el Gobierno cuando mandábamos a esa persona a contagiarse o a morir? Quiero que piensen en todo eso porque nadie, y no sé por qué, está hablando de ese momento en el que tomábamos decisiones. Y les puedo asegurar que importa mucho, mucho en el contexto en el que se toman las decisiones. Porque se lo reconozco, la desesperación, la angustia, la responsabilidad te puede convertir en una víctima fácil de timadores, Y sé que ustedes lo saben, porque ustedes estaban ahí con nosotros, y lo reconozco. Tuvimos una oposición a la altura. ¿Cuándo hemos dejado de tenerla? Ustedes votaron con nosotros, ustedes dieron el visto bueno a esa cifra, ustedes dieron el visto bueno a ese contrato. ¿Y saben por qué? Porque salvaron vidas. ¿Cuánto cuesta que llegasen a tiempo? ¿Cuánto cuesta que un policía estuviese una semana más con mascarilla? ¿Cuántas vidas hemos salvado? ¿Por qué nadie está hablando de todas las vidas que hemos salvado? Gracias a aquel maldito contrato, también lo digo. ¿Cuánta gente contaba con...? Y Pedro, efectivamente, lo ha expresado muy bien, y quiero reconocer que Vox hoy ha tenido una intervención honesta. No solo reconocí con el caso de la Comisión de Investigación, porque la corrupción es mala sea de derechas o de izquierdas, pero hoy ha tenido una intervención honesta y quiero reconocerlo. Esto no va de izquierdas y de derechas, esto va de honestidad y de saber lo que hemos hecho en este ayuntamiento en aquellos momentos. Bien, creo que hicimos lo que debimos, creo que se aprovecharon de nosotros y no lo creo yo. Los que creemos en el Estado de Derecho creemos que es la justicia la que tiene que determinarlo. 3.000 folios de sumario y no han encontrado ninguna responsabilidad en este ayuntamiento. Somos los perjudicados. Lo que nos encontramos ahora es que este contrato ha pasado por ustedes y dieron el visto bueno, por el Tribunal de Cuentas y no ha hecho más que meras observaciones que traslada al resto de los contratos. Y ha pasado por Fiscalía y está pasando ahora mismo por la Justicia. Va a ser un juez quien dicte sentencia, que yo creo que deberíamos respetar el trabajo de cada uno y no erigirnos en jueces. Esto es algo muy actual, queremos ser todos la Inquisición, pero al final solo algunos tienen calones para ello. Algunos pensamos que son los jueces. Y lo que estamos viendo ahora, lamentablemente, es que todo el mundo quiere sacar tajada de esto. Todo el mundo, como si no se hubiese sacado suficiente tajada del ayuntamiento. Algunos quieren sacar tajada política, tajada electoralista, y algunos en vez de estar leyendo sumarios, lo que están leyendo es encuestas. Esa es la pura realidad de lo que estamos viendo aquí. Y yo les digo, y ahora hablo en nombre de Ciudadanos, si nos moviese el mismo interés que les mueve a ustedes, nada más fácil para nosotros que dejar caer este Gobierno. Somos, a día de hoy, el grupo que sería más beneficiado por tomar esa decisión, se lo reconozco. Si nos moviese el mismo interés que mueven últimamente los hilos de la política, ese es el paso que estaríamos dando.
Y nada más fácil con un socio que ha sido desleal con nosotros en Castilla y León, que ha sido desleal con nosotros en muchos de los pactos a los que hemos llegado, en Madrid también. Nada más fácil para nosotros. Pero nosotros todavía creemos en la honestidad a la hora de ejercer política. Creemos en valores como el valor de la moral, el valor de la ética, el valor de los pactos, el valor de la responsabilidad, el valor de la lealtad. ¿Significa eso que nosotros vayamos a poner la mano en el fuego, como me han preguntado muchas veces a lo largo de estos días por todo el mundo? No, no significa eso. De hecho, la gran diferencia es que en este ayuntamiento, cuando se habla de investigaciones, lo que sí que hay es una comisión de investigación. En este ayuntamiento, cuando se habla de un caso como el de las mascarillas, a día de hoy no hay ningún investigado del ayuntamiento. Pero si algún día hay un investigado del ayuntamiento, la diferencia que esté Ciudadanos a que no lo esté es que aquí sí que se va a dimitir, aquí sí que se van a pedir ceses, no en otras administraciones donde a lo mejor hay libertad para gobernar. Pero yo les puedo asegurar que el hecho de que esté Ciudadanos en este ayuntamiento significa una garantía de transparencia, una garantía de libertad y, sobre todo, una garantía de honestidad. Ya se lo dije a ustedes, no somos carroñeros, pero tampoco somos costaleros. Y ese es el papel que nos toca desempeñar a nosotros. No creo que haya conspiraciones, de verdad no creo que haya conspiraciones, creo en el Estado de Derecho. De hecho, no hay conspiraciones porque si no los imputados solo serían de derechas o de centro. Y a día de hoy en España hay imputados de izquierda, de derechas y de todas partes. No hay conspiraciones. Yo sí que creo en un Estado de Derecho. Les puedo decir una cosa y ahora, después de haberme dirigido a todos ustedes, diciendo que a día de hoy hay un proceso en el que nosotros confiamos, a día de hoy hay una justicia que yo quiero respetar, a día de hoy hay un juez al que le deseo toda la libertad para juzgar lo que tenga que juzgar. Sí les digo que sí se van a asumir responsabilidades de haberlas, pero quiero finalizar no dirigiéndome a este consistorio, que de vez en cuando parece que no representa a los madrileños, sino solo a sus partidos políticos, sino dirigiéndome a todos los madrileños. Y a todos los madrileños yo les quiero pedir perdón porque nos hayan metido este gol. Yo les quiero pedir perdón porque sus dinero, porque sus impuestos se han convertido en yates de lujo, algo que es obsceno. Yo les quiero pedir perdón porque unos jetas se hayan aprovechado de nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no se pueda producir. Quiero pedirles perdón y ofrecerles un compromiso. Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que el dinero que les ha sustraído y que se ha convertido en yates, que se ha convertido en relojes, que se ha convertido en fines de semana de ensueño, acabe donde nunca debió de haber salido, en el bolsillo de los madrileños. Perdón y compromiso. Eso es lo que deberíamos hacer en el Ayuntamiento de Madrid si queremos estar a la altura de la ciudad que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Socialista la señora Espinar y un tiempo de 10 minutos. De 1 minuto 49 segundos. Bueno, señora Villacís, un discurso muy estético, muy bonito, vacío, como todo lo que hace Ciudadanos, pero con buenos titulares, que es lo que a usted le importa. Pide perdón a todos los madrileños y les asegura que ella, la que no se entera de nada, la que el señor Almeida le está colando goles constantemente, ella, esta vez sí, se va a enterar de algo, de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid y va a defender los intereses de los madrileños. Pues estamos aviados, porque entre el alcalde, que no deja de mentir, no contesta nada, la vicealcaldesa, que no se entera de absolutamente nada, y una personación judicial en la que ni siquiera pide medidas cautelares, señora Villacís, está muy bien lo de la política de titulares, pero yo creo que ya se tienen que ir haciendo mayores. Y, por cierto, Vox no busca su aprobación cada vez que hace un discurso, deje de dárselas, por muy bien que le vengan los discursos que hace Vox en determinados momentos, porque así justifica lo que usted hace manteniendo a un alcalde como José Luis Martínez Almeida. Pero deje de darlo, porque intenta bendecir cada cosa que hace, como esto es demócrata, señor Ortega. Esto no, esto como si usted pudiera, y de verdad no está dando ningún ejemplo. Señor Almeida, tiempo al tiempo, y cada cosa en su contexto. Olvídese del mundo y mírese en un espejo. Y piense realmente si usted lo ha hecho bien
o lo ha hecho mal, señor Almeida. Ha elegido ir por el camino del victimismo para no tener que explicar nada de lo que ha pasado, como ha hecho hoy, que ha vuelto a no explicar y a no decir absolutamente nada. Usted ha decidido que esto es una cacería de rojos, ha decidido la huida hacia adelante y que los rojos somos los que estamos acosando y estamos derribando este Gobierno. Y lo está haciendo usted solo. Y en el fondo lo sabe, que se está jugando su suerte Tiene el y ya turno no de tiene nada palabra que por perder. el Grupo Y se le Mixto, nota. el señor Muchas Cueto, gracias. por un tiempo de 7 minutos y medio. Bueno, quería decir, gracias, presidente, varias cosas, pero alguna de las que usted ha mencionado le voy a contestar. El contexto, claro, era verdad. Sabemos que los americanos birlaban cargamentos con dólares al contado en el propio aeropuerto de Shanghái. Eso era así. Nadie le discute que en aquel momento era la situación crítica y que se pagan precios exorbitantes. A usted no le hacemos responsable de los otros 70 contratos de emergencia, que se habrán hecho mejor o peor. Y además, nadie le hubiera discutido este precio ni otro si no hubiera habido cientos de correos que daban una inmensa señal de alarma de que aquí había algo raro. Los miles de mensajes de WhatsApp de Elena Collado con los proveedores, con estos proveedores, no con otros, son escandalosos. A mí me hacen vomitar. No es una relación normal de la Administración con cualquier proveedor. No, esto era asqueroso. Y eso requiere una responsabilidad. Se puede actuar bien en muchos contratos y ser corrupto o negligente en un contrato, y es en este del que estamos hablando, no de los otros 70, no mezcle. Avisaron de la confianza de los grupos. Yo no discutimos que cuando yo le pedí al correo Matilde que usted esgrime aquí como si fuera una carta de excusa, gente que donó, no gente que vino a forrarse, utilizó ese correo. Pero lo que pasó después es muy diferente a un puro contacto. El compadreo que apesta en tantos mensajes eran clarísimas señales de alarma. Sí, protegimos a los policías, sí, pero ¿en base a qué deciden regalar 50.000 mascarillas al hospital donde trabajaba la mujer de Luceño? ¿Pero quién es la directora general para decidir, sí, no te preocupes, le regalamos, uy, está contentísima mi mujer? ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién es la directora general para decir, sí, no te preocupes, Alberto, 500 mascarillas para ti y tus amigos? ¿Pero quién es la directora general para decir quién se protegía y quién no? ¿Quién moría y quién no en esas fechas? ¿Pero quién es ella? No, lo acaba de decir Begoña. En aquel momento protegíamos a la gente que iba a morir. No lo acaba de decir ella, su vicealcaldesa, no yo. ¿Pero quién es ella para tomar esa decisión? Aquí hubo compadreo y no es solo una buena gestión, que yo no lo discuto en aquel momento. Discuto el año y medio posterior. Horrible. Ciudadanos lo toleró. Igual, esto no es tan grave como aquel caso del protocolo infame de las residencias que Ciudadanos toleró, incluso aceptando la dimisión de la única persona honrada que había, que es el señor Reyero. Se lo comió, se lo comió. No tumbaron un gobierno indigno de las pizzas y las Coca-Colas y aceptaron que le quitaran las competencias a su concejal. Déjelo, no es el tema de hoy, pero hubo un compadreo de Ciudadanos absolutamente. Dejen de mezclar responsabilidad penal con responsabilidad política. Son distintas y lo saben. Pero ¿cuál es el coste de todo esto? El otro coste de todo esto, sí, ahora le voy a decir. Ocultación y falta de transparencia, incluso a sus socios, como ha reconocido Begoña, que se traga carros y carretas. Investigación interna inexistente. Nadie sabemos por qué le ha valido a Ayuso unas explicaciones del espionaje que nadie sabemos. Nos engañó cuando dijeron que vendrían todos los del PP a la comisión de investigación. Cortinas de humo. Son ustedes el chollo de los listillos cuando son de la casa. Ampara corruptos en la cúpula policial. Compra notoriedad falsa
comprando títulos de capital mundial del deporte, le quita a los niños pistas en un colegio para un negocio privado. Pero eso son marcas de la casa. Vamos a centrarnos otra vez en lo que nos trae hoy aquí. En nuestro Gobierno se produjeron 3 ceses / dimisiones de concejales. Guillermo Zapata, al día siguiente de ser nombrado, cuando hizo unos chistes de mal gusto racistas para un concejal de Cultura. Celia Mayer y Sánchez Matos, cuando engañaron a la alcaldesa y a sus espaldas fueron haciendo declaraciones, fueron cesados de sus cargos. Por favor, dejen continuar al orador. Aquí la Fiscalía ha pedido esa a la que ustedes acuden cuando les interesa y cuando ha pedido el sobreseimiento del asunto de Carlos Sánchez. Pero la culpa en vigilando, de la que usted me habla, claro que la tuve. La culpa no, la vigilancia. Y, por supuesto, yo me opuse y hay constancia de mis 3 y 4 llamadas a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para contrastar si eso que quería Carlos Sánchez Mato y Celia era posible, y me opuse. Y me enorgullece que Manuela le pidiera, cuando el enfrentamiento con Montoro estaba poniendo un problema a los madrileños y al Ayuntamiento, que le pidiera que cesara de su cargo de concejal de Hacienda. Aquí no dimite ni Dios. Ustedes son irresponsables, porque no tienen responsabilidad. Ustedes pedían dimisiones, pero eso no va con ustedes, porque aquí hay que... Bueno, ¿cuál es lo que está en juego desde mi punto de vista? Lo que está en juego aquí es la credibilidad de las instituciones. A lo mejor ustedes perduran en el cargo esta legislatura o a lo mejor la siguiente, dependerá, ya veremos. Pero son actitudes como esta, de mirar para otro lado, de decir, nada, las que siembran la semilla del populismo. Porque como esto, aunque aquí queden medio bien con los aplausos de los hooligans, el público sabe lo que hay, eso se produce en abstención o en voto a populismos, porque ustedes no asumen responsabilidades. La semilla mala que están sembrando es una frustración. Otros partidos no han pedido su dimisión. Yo creo que igual les trae cuenta tenerle usted contra las cuerdas como candidatos. Yo creo que nosotros, que tenemos la credibilidad de haberle apoyado cuando creíamos que los madrileños lo necesitaban, tenemos esa misma credibilidad cuando le pedimos que cese a la concejala de Hacienda, porque tiene que asumir una responsabilidad y me duele porque es amiga y ella lo sabe porque se lo he dicho a ella. Creo que alguien debe asumir responsabilidades políticas. Y si no lo hace, a ella se lo he dicho y a Elena Collado se lo he dicho también, quien debe asumir responsabilidades es usted, pero se esconde detrás de ellas. Por acabar, yo también, como ha hecho el representante de Vox, quiero proponer alguna mejora en los sistemas para aprender de esta vergüenza y de esta desgracia. Lo venimos diciendo, ojalá ya tuviéramos implantada la directiva whistleblower anticipadamente, pero ustedes arrastran los pies con excusas raras. Y nos gustaría que, con los estudios pertinentes, a partir de ahora, en los pliegos de contratación, se pida a los proveedores que especifiquen, mediante una declaración responsable, qué comisiones alberga el precio que ofrecen. No porque eso sea alegal, que lo es, y en gracia me dirá que la ley de contratos, no sé qué. El Ayuntamiento puede hacer mucho más, y lo he consultado con Hacienda antes de contarlo aquí. Puede perfectamente plantear ese tipo de retos. Nos gustaría que en esos pliegos se haga y que incluso aquellas empresas que no tengan en el registro mercantil depositadas sus cuentas tengan imposibilidad de contratar por el Ayuntamiento. Hagan algo para aprender de esta tragedia. Muchas gracias, señor Cueto. Tiene el turno de palabra por el Grupo Más Madrid la señora Maestre y un tiempo de 5 minutos 24 segundos. El señor alcalde de Madrid ha comparecido hoy aquí, ha utilizado más o menos la mitad de su intervención en hablar de todo tipo de cosas que no eran la ciudad de Madrid. Concretamente, lo he apuntado, ha mencionado 8 veces al Gobierno de la Nación, 4 veces a Salvador Illa, las ministras, el 8 de marzo Irene Montero, Sánchez, Más Madrid, del Partido Socialista, y también 5 menciones para mí concretamente y el máximo 10 para Carlos Sánchez Mato, que ya le digo, señor Almeida, que hablaremos de esto muy pronto aquí, cuando, como claramente se vio ayer, se archive este caso sin ninguna duda. Es decir, que el señor alcalde de Madrid ha salido aquí a hablar de todo lo que pasaba fuera de la ciudad de Madrid para no tener que hablar de lo que estaba pasando y sigue pasando aquí en Madrid.
¿Sabe qué palabra no ha pronunciado el señor alcalde de Madrid en comparación con todas las que he dicho? Una que, fíjese, está en boca de mucha gente en estos días. Un nombre muy concreto que el señor Almeida no ha pronunciado. El del señor Luceño. Hay una mención para todos los representantes políticos de España y de Madrid, pero no lo hay para el comisionista que nos ha robado presuntamente 4 millones de euros a los madrileños. Y además ha hecho unas declaraciones en las que ha apoyado, por supuesto, por sus socios de investidura, o sea, por la extrema derecha de Vox y por Ciudadanos, unas declaraciones en las que un poco, básicamente, le tenemos que dar las gracias porque nos hayan robado 6 millones de euros. Casi que él lo ha hecho todo tan bien que tenemos que darle las gracias porque 6 millones de euros en impuestos de los madrileños hayan ido a comprar coches de alta gama, relojes y un yate. Le tenemos que dar las gracias al señor Almeida. ¿Eso es lo que usted pretende decirnos? Yo creo que eso es un grave error. De hecho, creo que es una estrategia muy mala. Yo no creo que una taxista, una trabajadora social, un bombero o un estudiante de formación profesional escuche lo que está pasando estos días, escuche los medios de comunicación, escuche la televisión y piense: menos mal que teníamos a Almeida, menos mal que lo hizo tan bien el señor Almeida que he perdido 6 millones de euros de mis impuestos y de mi trabajo honrado. Es también un insulto a la inteligencia que el señor Almeida pretenda evadir su culpa y su responsabilidad echándoselo a la oposición. Yo estoy de acuerdo con el señor Fernández en este caso. Desde luego que nosotros, como oposición responsable y leal, aprobamos sin ninguna información este contrato y los que hubieran venido. Y la diferencia fundamental entre quien aprueba en la oposición un contrato por WhatsApp a las 2 de la mañana y quien lo propone como Gobierno teniendo acceso a miles de ofertas según sus propias palabras y a una conversación permanente y constante con esos dos comisionistas es la diferencia entre quien tiene la responsabilidad y quien apoya lealmente a un Gobierno. Exactamente esa es la diferencia, señor Almeida. Y aquí no estamos hablando de un contrato cualquiera, estamos hablando del contrato más grande que hizo el Ayuntamiento de Madrid. Los principales proveedores, la oferta elegida, la de los dos sinvergüenzas. Los dos sinvergüenzas que tenían, y por eso les pagaron ustedes, se supone, tanta experiencia y tantos contactos en China y en Malasia, que le tuvo que hacer usted la carta de recomendación y de aval para que pudieran hacer sus negocios. Y dos sinvergüenzas, señor Almeida, que para cuando la justicia, tras la pasividad absoluta del Ayuntamiento de Madrid, que durante 1 año y medio no hizo nada para denunciar ni para perseguir ese dinero que nos habían robado, para cuando la justicia llegó a sus cuentas, habían dejado 250 míseros euros en las cuentas, porque esos patriotas de banderitas, señor Almeida, llevan la bandera en la pulsera y las cuentas y el dinero siempre a Holanda y el yate en Gibraltar. Esa es la gente con la que ustedes han estado haciendo negocio en este Ayuntamiento de Madrid, mientras los negocios honrados las pasaban canutas para sobrevivir en lo peor de la pandemia. Y en muy poquito tiempo, señor Almeida, y se está demostrando, ha montado usted aquí una corte de los milagros, una corte de los recomendados, una corte de los conocidos, de los que son familiares, de los que son amigos, de los que tienen contactos y teléfonos, el teléfono de su primo, el teléfono de su coordinadora, el teléfono de la gente que trabaja en el centro del Ayuntamiento de Madrid. Y esa gente es la que ha podido hacer negocio y llevárselo para la saca, hay que recordarlo. Ni una palabra le he oído al señor Almeida de indignación ante la vergüenza de que encima hablaran así del dinero público. Para la saca se lo llevaban ellos, mientras ustedes llamaban mantenidos a las personas que hacían cola esperando una bolsa de comida en este Ayuntamiento. Y Madrid no se merece esto y no se lo merecen los jóvenes que llevan 2 crisis a sus espaldas, no se lo merecen los autónomos ni las miles de personas trabajadoras que honradamente se buscan el pan en la ciudad de Madrid. Toda esa gente, señor Almeida, que no puede llamar a su primo para que le abra ninguna puerta en el Ayuntamiento de Madrid, que necesitan un Gobierno que se dedique a trabajar para ellos. Y a usted le queda 1 año, señor Almeida, y yo le pido que no empeore las cosas. Le pido que deje de mentir, le pido sobre todo que haga algo para intentar recuperar el dinero de los madrileños y mientras tanto yo le digo que vamos a seguir trabajando para conseguir en Madrid un Gobierno decente. Y un Gobierno decente es un Gobierno que trabaje para la mayoría, que mientras usted se pasa el próximo año, el año que le queda, protegiendo a los recomendados, yo voy a trabajar para un Gobierno decente, para la mayoría honrada e inmensa mayoría de Madrid que no tiene el teléfono de su primo. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 9 minutos 37 segundos. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores concejales. Coincido en lo sustancial con su intervención, señor Fernández.
Tiene usted toda la razón en denunciar la hipocresía de la izquierda cuando dicen que si ahora se plantearían votar a favor o no votar a favor en el contexto y cuando no han sido capaces de asumir el contexto en el que nos encontrábamos y, por tanto, estamos de acuerdo, así como, por supuesto, también en la denuncia de la conducta de Alberto Luceño y Luis Medina, que al margen del reproche penal que pueda suponer, desde luego es ética y moralmente inaceptable y, por tanto, que desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo de euro, como hemos dicho desde el primer momento. Señor Cueto, ustedes no cesaron a Celia Mayer, le crearon un área de gobierno. No me venga usted con que cesaron a Celia Mayer cuando lo que hicieron fue crearle un área de gobierno. Me dice que tiene que dimitir Engracia Hidalgo y Elena Collado. Lo digo en público, aquí. Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo de este ayuntamiento. Que lo tengan todos ustedes todos muy claro, ¿eh? Antes de que se vayan dos personas como Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo. Y lo digo porque usted se ha permitido decir que Elena Collado es elegía entre la vida y la muerte de las personas. Hay que ser muy indecente para decir eso respecto de una persona que usted se ha limitado a decir, ¿y quién es ella? Yo se lo digo, una extraordinaria persona cuya calidad humana usted no le alcanza ni la suela del zapato y una extraordinaria profesional, como ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria en la administración pública, señor Cueto. Por cierto, lo que no entiendo es la hipocresía de cesar a Guillermo Zapata y no cesar a Jorge García Castaño por un tuit en el que decía que había que empalar a Toni Cantó o por un tuit a Pablo Soto en el que decía que si ya se había matado a Mariano Rajoy cuando él volvía de las vacaciones. ¿Por qué a Guillermo Zapata sí y a estos dos no? Eso es pura hipocresía. Y me dice la señora Espinar, mire, señora Espinar, no hablemos de recomendar empresas, porque el Grupo Municipal Socialista el 21 de abril, mediante un WhatsApp, me recomendó una empresa para hacer un censo digital en la ciudad de Madrid. El 21 de abril. Como no le respondí, el 28 de abril me reiteró el mensaje diciendo y sería urgente que lo contrataras para el mes de mayo, porque es muy útil para la ciudad de Madrid, en plena primera ola de la pandemia. El Grupo Municipal Socialista, señora Espinar. Y, por cierto, todos aquellos que han pedido la imputación o que van a pedir la imputación de Elena Collado por malversación de caudales públicos. Les recomiendo que antes de leer el tipo penal de malversación de caudales públicos lean el tipo penal de denuncia falsa. Porque si la Fiscalía después de 17 meses ha descartado la malversación de caudales públicos y ustedes actúan en función de las diligencias instruidas por la Fiscalía, están haciendo una utilización política y espuria de una querella. Y eso se llama denuncia falsa. Y no duden ustedes que ejerceremos todas las acciones legales para salvaguardar el honor, en este caso, de Elena Collado, si ustedes hacen una denuncia de carácter político. Y la señora Espinar, a lo largo de todo este tiempo, ha tachado mi conducta de inmoral en numerosas ocasiones. ¿Sabe lo que es inmoral? El partido al que usted representa en el Gobierno de la Nación. ¿Sabe lo que es inmoral decir que solo iba a haber uno o dos casos? ¿Sabe lo que es inmoral que las ministras fueran con guantes a la manifestación del 8M? ¿Sabe lo que es inmoral que la vicepresidenta del Gobierno confesara que advirtió al Gobierno de lo que se venía encima con la pandemia y la orden que recibió fue cállate? ¿Sabe lo que es inmoral? Decirle a los ayuntamientos que se buscaran la vida. Sabe lo que es inmoral, declarar un estado de alarma inconstitucional. Pero ¿sabe lo que es profundamente inmoral, señora Espinar? Que usted pertenece a un partido que representa un gobierno que ni siquiera nos ha dicho a los españoles el número total de fallecidos en la pandemia. Eso es absolutamente inmoral, señora Espinar. No tiene usted lecciones, no puede dar usted ninguna lección. Y respecto al resto de la réplica, por una cuestión de economía procesal, señora Espinar, si eso se la envío por WhatsApp a la delegada del sanchismo, que a lo mejor es más útil que decírselo a usted. En relación con la señora Maestre, dice, fíjense el esquema mental y el silogismo de la señora Maestre. Dos personas que ayer se sientan en el banquillo de los acusados no tienen nada que decir porque aquello se va a archivar, pero pide la dimisión de todos aquellos que después de 17 meses de investigación nos han exonerado de cualquier responsabilidad. Es decir, ella no tiene que hablar de Carlos Sánchez Mato y de Celia Mayer, no tiene nada que decir porque se va a archivar a pesar de que ayer se sientan en el banquillo los acusados, pero a los que nos han exonerado de cualquier responsabilidad nos pide la dimisión y nos pide las responsabilidades. Y cuando habla usted de que quiere un gobierno decente, señora Maestre, insisto,
Han tenido el Gobierno con el mayor número de imputados, procesados y condenados de toda la democracia del Ayuntamiento de Madrid. Y no pidieron disculpas nunca. Nunca asumieron ninguna responsabilidad, porque en este Gobierno municipal, a diferencia de su Gobierno, no hay una sola persona imputada en los 3 años de gestión que llevamos. Y en los 3 años de gestión, en el mismo tiempo, ustedes ya llevaban 8 concejales imputados. Yo entiendo que para alguien de izquierdas como usted, la decencia es que le imputen, no que le exoneren de responsabilidad, señora Maestre. Pero fue usted a Barcelona el otro día con la señora Colau y a mí me llamó la atención 2 cuestiones. En primer lugar, le preguntó a la señora Colau por qué está imputada. Porque la señora Colau está imputada por un delito de corrupción en una trama de contratos a entidades afines y por un delito de defensa de la ocupación ilegal. Le dijo usted, Ada, tienes que ser ejemplar, asume tu responsabilidad, estás imputada y te tienes que ir. ¿Por qué le pide al alcalde de Madrid, que no tiene ninguna responsabilidad según la Fiscalía y según el juzgado, lo que no le pide a su compañera? Porque para usted los delitos no se juzgan en función de las conductas, sino en función de la ideología de las personas. Y como Ada Colau es de su cuerda, pero está imputada, usted no le exige absolutamente ninguna responsabilidad, señora Maestre. Pero lo más grave de todo, lo más grave, que esto ya es grave, lo más grave de todo es que la señora Maestre dijo que quiere el modelo de Barcelona para Madrid. Dígaselo usted a todos los madrileños a la cara. No lo diga en Barcelona, dígalo aquí en Madrid delante de todos los madrileños. Que usted quiere el modelo de Ada Colau y de Barcelona para la ciudad de Madrid. Que usted quiere el modelo de la tolerancia con la venta ambulante ilegal. Que quiere el modelo de la tolerancia con la ocupación. Que quiere el modelo que quiere eliminar el turismo. Que quiere el modelo que no quiere actividad inmobiliaria. Que quiere el modelo que suben los impuestos. Que quiere el modelo que no asume la colaboración público-privada. Tenga la decencia y la dignidad de decir aquí en Madrid que usted quiere ser a la Ada Colau de la ciudad de Madrid. Y que, por cierto, además usted muy bien pudo explicarle a Ada Colau lo que está imputada, porque estuvo imputada y procesada y, por supuesto, no dimitió ni asumió ninguna responsabilidad por poder estarlo, señora Maestre. Pero, ¿la próxima qué va a ser? Ir a la playa en Valencia con Mónica Oltra y decirle, Mónica, no te preocupes que encubrir delitos de abuso sexual de tu pareja tampoco tiene tanta trascendencia ni responsabilidad. ¿Le va a decir usted a Mónica Oltra de verdad que no tiene que dimitir por estar imputada por un delito de encubrir los abusos sexuales realizados por su pareja? Porque aquí de lo que estamos hablando, señoras, señores del Partido Socialista, señoras y señores del Grupo Municipal de Más Madrid, es de coherencia y de por qué tenemos que seguir asumiendo en España que ustedes tienen un estatus de superioridad moral que les permite hacer y decir lo que no les permiten a los demás y que les permite situarse en posiciones de exigir a los demás lo que no se exigen a sí mismos y que les permite decirnos constantemente a los demás lo que tenemos que hacer, pero sin embargo ustedes hacen exactamente lo contrario, porque aquí también está ese debate, el debate de por qué exigen ustedes responsabilidades en un ayuntamiento donde después de 17 meses de investigación de la Fiscalía no se ha aprobado absolutamente nada ni acreditado ni hay acción alguna. Mientras tanto ustedes están imputados y procesados y no quieren asumir ninguna responsabilidad. Porque ese debate también está aquí, sí, señora Maestre. Porque el debate que usted dice, por cierto, si usted creyera que mi familiar hubiera cometido cualquier tipo de irregularidad, si lo creyera, tal y como lo ha dicho aquí, porque usted nos ha imputado delitos en Twitter, tanto a mi familiar como a mí. Ha imputado delitos en Twitter. A mí me sorprende, porque al mismo tiempo que usted asaltaba capillas, yo sacaba la oposición de abogado del Estado, pero está claro que soy un becario en Derecho a su lado. Está claro que soy un becario en Derecho a su lado. Usted se dedicaba a esas actividades, yo sacaba una oposición de abogado del Estado, soy un becario en Derecho a su lado. Nos lo imputaba. Pero si usted de verdad piensa que mi primo tiene alguna responsabilidad, ¿por qué le han citado como testigo y no han pedido su imputación? Porque ustedes asumen que no ha cometido ninguna irregularidad. Y finalizo asumiendo el mensaje de la vicealcaldesa. Desde luego, estamos profundamente dolidos, no porque nos hayan estafado a nosotros, sino porque han estafado al conjunto de los madrileños. Lamentamos profundamente que 6 millones de euros de los madrileños hayan acabado en el bolsillo de estos 2 personajes, que, insisto, al margen del reproche penal es éticamente inaceptable, moralmente inaceptable la conducta que han tenido. Lamentamos profundísimamente, no por nosotros, sino por el conjunto de los madrileños, que su dinero haya acabado en la adquisición de esos bienes de lujo. Y, por tanto, por supuesto,
que nos sentimos responsables en este momento de ejercer todas las acciones y de recuperar hasta el último céntimo de euro que se haya defraudado a los madrileños. Por tanto, que quede claro, lo lamentamos profundamente por los madrileños, lo sentimos profundamente por ellos, no por nosotros, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar hasta el último céntimo de euro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Levantamos la sesión del Pleno extraordinario y continuamos con el Pleno ordinario.